ángulos y distancias para así evitar equivocaciones. Muy bien. Aquí en pantalla ustedes ven que tenemos dos tipos de polígonos cerrados, uno a la derecha. Partimos, por ejemplo, de I, vamos a J, K, a G, a H y llegamos ahí. Se cierra ahí el polígono, ¿no es cierto? En este polígono podemos saber que hay ángulos internos y hay ángulos externos. Vamos a poner nuestro cursor y entonces partiendo de I, vamos a J, K, a G, a H y terminamos en el polígono cerrado. Acá a vuelta tenemos el ejemplo de un polígono abierto. Partimos desde A, vamos a este recorrido y luego llegamos a F. No cerramos el polígono, ¿no? Entonces recuerden ustedes que aquí en este polígono cerrado podemos hablar de ángulos internos o de ángulos externos. ¿Sí? El concepto ya saben, internos dentro, externos fuera. Pero acá en este polígono, por ejemplo, este ángulo, no podemos saber si es interno o externo, porque el polígono es abierto. Entonces ahí vuelta utilizamos otro tipo de nomenclatura para los ángulos y hablamos de un tipo de ángulos que se llaman ángulos de deflexión, es decir, aquel ángulo que se forma prolongando la alineación AB, perdón, y midiendo el ángulo hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso prolongaríamos AB, mediríamos el ángulo de flexión a la derecha hasta llegar al lado BC, ¿cierto? Ese ángulo se llama ángulo de flexión derecho o positivo. En este caso, por el ángulo de deflexión en C, prolongaría BC y mediría el ángulo hasta CD y sería ángulo a la izquierda. La derecha o la izquierda está en función de cómo me moví y el sentido de avance del polo. Yo estoy avanzando en este sentido ABCD, aquí es derecha y este es izquierda. Pero si avanzo en este otro sentido, fíjense aquí el de flexión es este de acá, que viene a ser el ángulo hacia la izquierda. Acá fue a la derecha, a la izquierda, pero ya cambiando el sentido de avance del polígono. ¿Sí? Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Prenden el micrófono y me dicen, por favor, ¿no? No quiero que existan dudas. Bien. Bien, entonces, cuando hablamos de cálculo de polígonos, nosotros hemos dicho que, ¿qué vamos a hacer en un polígono? Vamos a levantarlo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir eso, que vamos a emplear metodología para medir tanto las distancias, tanto los ángulos, ¿no? Entonces, cuando vamos a levantar un polígono, los ángulos podemos hacerlos o medirlos de cuántas formas. Podemos medir los ángulos interiores, ¿no es cierto? Y estos ángulos interiores pueden ser internos, positivos o negativos, horarios o antihorarios, según el movimiento que nosotros hagamos para medir. Eso sí tenemos que tomar muy en cuenta y es un dato muy importante. Saber son internos, bueno, internos ya sabemos, lo que debemos saber es si son positivos, negativos, según nuestra convención de signos, o si son horarios o antihorarios. ¿De acuerdo? En Wolf-Gilani hablamos de ángulos a la derecha, ¿no? Yo para resumirles de forma rápida, los ángulos a la derecha son aquellos ángulos que generalmente se los toma como positivos, o sea, tienen sentido horario, y también pueden ser internos o externos, ¿sí? Que son aquellos ángulos que se originan en sentido horario, solo horario. Hemos dicho también que se puede medir un polígono por ángulos de deflexión, pero los ángulos de deflexión, fíjense ustedes que no solamente los podemos medir en un polígono abierto, podemos medir los ángulos de deflexión en un polígono cerrado, ¿sí? Y fíjense ustedes que si nosotros medimos ángulos de reflexión en un polígono, se cumple una propiedad que dice que la sumatoria de ángulos internos de un polígono abierto de ángulos de deflexión
es igual a 180 grados. Ahora hay que tomar en cuenta que a veces estos ángulos de deflexión se van a cruzar, las líneas se van a cruzar. Entonces ahí hay una ley que dice que si hay número impar de cruces será 360. Es decir, tenemos que revisar un poco la teoría en lo que se refiere a ángulos de deflexión. Pero les digo, rara vez lo podemos hacer. ¿Sí? Mejor es irnos a lo que más sabemos, irnos a lo que más aplicamos, que son o interiores o exteriores. Y por último también se pueden medir los ángulos de un polígono por medio de ácimos. Si dispongo yo de una declinatoria o de una brújula, yo puedo medir los ácimos en de cada lado del polígono. Para ello tendría que encerrar el norte magnético con la brújula o con la declinatoria y girarlo, ¿no es cierto?, en sentido horario o al círculo horizontal hasta mirar el próximo lado y tendríamos que anotar el ácimo de ese lado. ¿Sí? Si medimos solo los ácimos, pues ya no es necesario medir los ángulos internos o externos. Por diferencia de ácimos, yo puedo encontrar el valor del ángulo, ya sea interno o externo. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que es muy importante cuando se miden ángulos en un polígono. Cuando se miden ángulos en un polígono es muy importante, les decía, en primer lugar, saber si son interiores o exteriores. Y luego saber si son horarios o horarios, ¿no? Entonces, de acuerdo al sentido de giro, ¿no es cierto? Pero lo que aquí quiero resaltar es que cuando se miden ángulos hay que, generalmente se los designa por letras, por 3 letras, ¿no? Cuando hablábamos en geometría decíamos que para no equivocarnos tomamos 3 puntos del lado inicial, un punto del vértice y del lado final y nombramos el ángulo. Generalmente la letra del medio es la letra del vértice, ¿no es cierto? En topografía hacemos lo mismo. Es decir, si nosotros vamos a medir un ángulo, el equipo se va a instalar en una estación, en un punto. Si se lanza una visual hacia atrás y se encera el equipo, libera el tornillo de fijación del círculo, se gira o en torno a las manecillas o en contra de las manecillas y se visa el siguiente lado. Entonces, ahí ya tenemos medido el ángulo y por lo tanto tenemos que ponerles letras, ¿no? Les decía, generalmente se hace por 3 letras, ¿no? Por ejemplo, acá yendo a esta diapositiva, dice el ángulo H y J. ¿Qué diremos entonces, por ejemplo? Que H viene a ser el punto atrás, ¿ya? H viene a ser el punto atrás. Y es el vértice donde está estacionado el aparato de medición, la estación, el teodolito, etcétera. Y J es entonces el ángulo que estoy midiendo es HIJ. Si nos regresamos acá, nos dice que es HIJ. Entonces el ángulo que estoy midiendo es el ángulo I, ¿no es cierto? Porque es HIJ. I es el punto atrás, J es el punto adelante. Y el ángulo que estoy midiendo es o este de aquí o este de acá, según el sentido de giro. ¿Sí? Entonces, para no equivocarnos, ¿por qué? Más adelante vamos a revisar libretas de campo, donde nosotros tenemos marcado las 3 letras y debemos saber interpretar correctamente cómo se han leído los ángulos y de qué ángulo se trata. Y lógicamente el sentido de giro que tenemos que en algún momento, en algún lado, tendríamos que ver que si, decir si son horarios o si son antihorarios. ¿De acuerdo? Bien. Habíamos hablado de los ángulos a la derecha, que ha dicho que solamente se los considera aquellos ángulos que son en sentido horario, ¿no? Los ángulos de deflexión también ya habíamos hablado, ¿sí? Que son a la izquierda o a la derecha, pues por supuesto no tienen que ser mayores a 180, porque se cruzarían las líneas, ¿no? Y la medición por azimut, como les había dicho también anteriormente, que si disponemos de una declinatoria podemos medir todos los
y no medir los ángulos horizontales, ¿no? Bien, eso en cuanto a medición de ángulos, ¿no? Cómo se miden ángulos en un polígono con fines de levantamiento y luego con fines de cálculo, ¿no? Ahora es revisar cómo se miden las distancias, ¿no? Anteriormente, fíjense ustedes, la medición de distancias se las hacía mediante trigonometría, fíjense, por decir algo. Anteriormente se utilizaban los teodolitos y los teodolitos tenían una cruz filar que se llamaban, que eran dos hilos pequeños que estaban equidistantes del centro del eje de la línea horizontal del equipo, ¿no? La cruz filar era una cruz que se veía dentro del lente. Entonces había una cruz, hilo vertical y hilo horizontal. En el hilo vertical habían dos pequeñas marcas. Entonces se trabajaba con una estadia y lo que hacíamos era medir las distancias inclinadas por el método que se llamaba taquimétrico. Es decir, medir la abertura de esos dos hilos, multiplicarla por una constante y obteníamos las distancias inclinadas. ¿Sí? Pero ese era un método la precisión era muy escasa. Fíjense que se obtenía precisiones que más o menos estaban en el orden de 1 a 500. Perdón. Y 1 a 500 es una precisión escasa, ¿no? Pero la metodología fue cambiando, fue mejorando. Ya después, pues, los levantamientos más exigentes ya decían que las mediciones de distancias eran a cinta, ¿no? A cinta, ¿no? Y aplicábamos lo que vimos en la clase anterior, longimetría, podría ser utilizando una cinta de acero, una cinta de ímbar, una cinta de otra calidad, de plástica, de fibra de vidrio, etcétera, ¿no? Y las mediciones a cinta eran las más exigentes, ¿no? Entonces ahí uno se veía un poquito, como les diría, timido a utilizar métodos o utilizar distancias muy grandes. Entonces, para medir a cinta, pues los lados del polígono tenían que ser muy cortos, no muy largos, ¿no es cierto? Pero con el advenimiento ya de los distanciómetros electrónicos, ya las distancias quedaron ya, eh, como diría, ahora podemos medir distancias entre lados de un polígono que disten 5 kilómetros. Claro que estoy exagerando, pero sí hay cómo medir 5 kilómetros, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque el aparato nos brinda esa precisión exigida, es decir, los aparatos que miden distancia por medio de un distanciómetro nos dan precisiones que son milimétricas, ¿no? Milimétricas. Entonces, actualmente, pues el método más utilizado es el método electrónico de medición de distancia, ¿no? Y fíjense que para garantizar la precisión, bueno, actualmente igual lo hacemos. Se medían las distancias redundantes, es decir, de ida, de vuelta, una vez, tres veces, la medición de las distancias, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar la precisión, la veracidad de las mediciones, ¿sí? Bien, entonces, aquí les he puesto, dice, las precisiones exigidas dependen de la finalidad del levantamiento. Ya, eso también es muy importante conocer que de acuerdo a la finalidad del levantamiento vamos a escoger la precisión, ¿no? Se va a hacer levantamientos de escasa precisión para saber aproximadamente el valor del terreno, al valor del área, eh, etcétera, ¿no? Pero hay veces que la exigencia es exactitud, precisión. Son aquí levantamientos, por ejemplo, para control de desplazamientos entre presas, para control de levantamientos en taludes, etcétera. Entonces ahí la precisión ya es más exigente, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de levantamiento, se va a escoger la precisión del mismo, ¿no? Bien. Decía yo que cuando vamos a hacer un levantamiento, lo que primero se hace no es ir a ciegas a hacer el levantamiento, ¿sí? Sino que hay que hacer primero un recorrido, ¿sí? Una inspección del sitio
donde voy a hacer el levantamiento. Sí, llevaré una libreta de anotaciones para ir, ¿no es cierto?, plasmando en ella todas aquellas información que me va a ser necesaria. ¿No es cierto? Por ejemplo, saber si la extensión del terreno, ¿sí? Son 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, media hectárea, 1 hectárea. Ya con eso ya tengo una idea de cuánto, por ejemplo, me podría demorar en hacer el levantamiento, ¿sí? Tipo de vegetación existente. Si hay muchos árboles, hay árboles pequeños, matorrales, etcétera, ¿no? O hay árboles grandes, gigantes, etcétera, ¿no? El terreno es plano, es inclinado, ¿qué aproximadamente qué tipo de pendientes tiene? ¿Sí? Existen quebradas, existen ríos, existen demasiados puntos que tengo que levantar de detalle, casas, accidentes naturales, accidentes que no son también naturales, calles, carreteras, vías, lo que sea, ¿no? Todo eso voy anotando en una inspección. Entonces, luego después, con esa información que hago, yo digo, voy a hacer un levantamiento. Bueno, como les decía, la precisión ya me la da. Puede ser incluso las especificaciones técnicas que me presenta la entidad para la cual voy a trabajar, voy a hacer el trabajo, ¿no? Pero con la precisión de acuerdo a lo que me pide mi cliente. El cliente dice, yo quiero saber cuántas hectáreas tengo y quiero saber el valor del precio de mi terreno, sí, pero quiero que salga exacto, ¿no? Porque mi terreno tiene una ubicación muy buena, tiene una vegetación que etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que yo analizo todos esos factores que anoté en mi libreta, yo voy a decir, bueno, vamos a hacer un levantamiento de precisión. Como el terreno presenta estas ventajas, yo voy a utilizar solamente un clorolito electrónico o necesariamente digo, no, voy a utilizar una estación total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las distancias que voy a medir van a ser largas y no va a ser que pueda medirlo a cinta, ¿no? ¿Sí? Entonces, se toman todas esas consideraciones y también cuando se hace la inspección uno ya ve dónde va a poner los vértices del polígono o los vértices o los puntos donde voy a hacer el levantamiento de todo, ¿no es cierto? Lo que de ese punto puedo observar y puedo levantar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy seleccionando dónde voy a poner cada uno de los vértices del polígono, ¿sí? En general tienen que ser sitios que sean intervisibles, por lo menos en 3 puntos consecutivos. ¿Para qué? Para poder medir la distancia y el ángulo, ¿no es cierto? Si yo pongo que no sean visibles, no puedo medir. Entonces tienen que ser visibles entre sí, ¿no es cierto? Los puntos que voy a poner. ¿Qué más? Tienen que ser en sitios que yo pueda llegar de fácil acceso, ¿no es cierto? Que pueda, no voy a poner en el no pueda llegar, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar sitios apropiados, seguros, que pueda poner el equipo, que pueda movilizarme, que no corra peligro el equipo de irse cuesta abajo o de que me resbale y también ruede, ¿no es cierto? Ya habíamos visto algo sobre las cuestiones de seguridad que debe existir o deben tener las personas que hacen estos trabajos, ¿no? Ya, ¿qué más? Los sitios que ya les decía que deben escoger, deben ser seguros, sitios donde yo pueda materializar la estación. ¿Por qué? Yo en los sitios que he escogido como puntos para poner las estaciones, yo voy a poner ahí ya sea, ¿no es cierto?, una estaca de madera, puedo poner un mojón de hormigón, puedo poner una placa metálica, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver una fotografía donde, dependiendo del tipo de levantamiento, yo voy a poner de cierto tipo de material los lados del polígono, los vértices del polígono, ¿no? Bien. En cuanto, por ejemplo,
hablando de esto, nosotros, de acuerdo al empleo del levantamiento, nosotros vamos a escoger, ¿no es cierto?, qué tipo de material voy a poner para cada vértice del polígono, ¿sí? Y ya vamos a ver una fotografía donde vamos a ver cómo, de qué material podemos hacer, ¿no? Bien, a veces este polígono nos va a servir, bueno, siempre nos va a servir como referencia para de esos puntos hacer el levantamiento del todo lo que son los detalles, el detallado, ¿no es cierto? Medir los puntos que me van a servir para dibujar, por ejemplo, vértices de edificios, eje de una vía, línea de una quebrada pequeña que pase por ahí, etcétera, ¿no? Todos esos accidentes yo los voy materializando en una libreta de campo y los voy poniendo los datos en la estación, poniéndoles un código, etcétera. O sea, es decir, voy levantando esos puntos, ¿no? Y bien, la ubicación de las estaciones debe seleccionarse de tal forma que de cada punto podamos cubrir la mayor cantidad de área posible, ¿sí? Por eso ya lo vamos viendo en el recorrido que hacemos, ¿no? A veces fíjense ustedes que el terreno es muy grande, que uno materializa una poligonal, ¿no es cierto?, periférica, y luego hace poligonales internas, forma una red de polígonos, porque hemos puesto una red de un polígono externo, es decir, que recorra todo el perímetro del terreno, ¿sí? Y para levantar las partes internas yo materializo otras estaciones y a la final voy a tener una red de polígonos, ¿no? que los voy a calcular posteriormente, ¿no? Bien. Como les decía, para señalar los vértices de un polígono va a depender exclusivamente del tipo de proyecto para el que estoy haciendo el levantamiento. A veces son levantamientos muy sencillos que quieren saber los linderos, el área, la cabida del lote, etcétera. Y esa información es, digamos, temporal, es decir, le sirve a mi cliente para hacerlo. Entonces, para componer unas buenas estacas de madera con una tachuela de zapatero en medio, ¿sí? Para señalar el punto, estas irán bien clavadas en el sitio, en el terreno, ¿sí? Se dispone, por ejemplo, de estacas de diferente, bueno, de diferente longitud, ¿sí? De material que siempre son palitos, de madera del medio, ¿no? Se las escoge, ¿no? Y de diferente longitud, pero lo importante es de que esas deben ir clavadas en el piso y perdidas casi a ras de piso, porque si no corremos el riesgo que las muevan, se las lleven, se las saquen. Pero si nosotros las tenemos a ras de piso y señaladas, hasta podemos dejarlas tapando para que no las cojan, ¿no? Entonces, como el levantamiento va a ser temporal, ¿no es cierto? Esas se pueden quedar clavadas ahí y no. Pero hay veces, por ejemplo, vamos a hacer una urbanización. Me han contratado para hacer el levantamiento del terreno con fines de urbanización. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entregamos el levantamiento, los proyectistas, los arquitectos, los ingenieros proyectan en ese terreno un proyecto de vivienda con calles, con una urbanización. Entonces, nosotros tendríamos que regresar al terreno. ¿Para qué? Para poner en el terreno el diseño, el proyecto, es decir, replantearlo al proyecto. ¿Y de dónde se lo va a replantear? Tenemos que replantearlo desde el polígono que hicimos el levantamiento, porque es lo único que yo conozco. Entonces, los vértices deben estar ahí. Entonces, ya no utilizaré estacas de madera, ya puedo utilizar otro tipo de material, mojones de hormigón, ¿sí? Mojones de hormigón, puedo utilizar placas, placas de metal, o puedo utilizar hitos hechos con hormigón, fundidos en sitio, etcétera. ¿Por qué? Porque voy a regresar después de 6 meses, un año, y deben estar los puntos sin moverse de ahí, porque de ahí voy a hacer el
replanteo del proyecto, ¿sí? Ahora, si vamos a hacer una red de control, o sea, vamos a hacer el levantamiento de un polígono con vértices que van a ser puntos de control, o sea, estos puntos van a estar georreferenciados, van a tener una información. Por ejemplo, los que hace el IGM, el Instituto Geográfico Militar, ellos tienen una red de IGMs que se llaman, ¿no? Entonces, un IGM viene a ser una placa metálica que no se va a oxidar, no se va a perder, bien materializada en el terreno, ya con su leyenda, etcétera, ¿no? Esas van a ser van a estar permanentemente a disposición de los clientes, porque los que van a necesitar la información a la intemperie, no deben ser de material que se oxide fácilmente, etcétera, ¿no? Es así, necesitamos que estén siempre en el terreno, ¿ya? Aquí tenemos, hablando ya de placas, aquí tenemos una placa que está pegada en un sitio rocoso, ¿no? Les decía que estas placas generalmente son redondas, vienen con una marquita en la mitad que generalmente es un pequeño huequito, orificio, en el que va a ir asentado, por ejemplo, en este caso, esta punta de un bastón, de un jalón, de un portaprisma, etcétera, ¿no? Tiene su leyenda, quién es el dueño de esta red, en qué año se la materializó, etcétera, ¿no? Entonces, esta me sirve como base para hacer levantamientos subordinados, ¿no? O sea, para comprobaciones o para tomar como inicio de levantamiento, de un levantamiento topográfico, ¿sí? Aquí tenemos ¿sí? Otra plaquita de metálica. Aquí dice, este es un de los americanos, ellos le llaman benchmark, ¿sí? Aquí dice USA Geological Survey, etcétera, ¿no? Y aquí tiene el puntito que les decía, aquí dice que la elevación está sobre el nivel del mar, y este tiene un código 896, y ese código sirve para ir a la biblioteca de estos puntos, ¿sí? Y averiguar cuáles son los datos de este punto con este código. Lo mismo que hace el Instituto Geográfico Militar, y el anterior gobierno dijo que la información era gratuita, pero creo que en la actualidad IGM todavía cobra $10, creo, por dar la información de cada uno de los puntos que usted escriba dando el código, y ellos les dicen que deposite un cierto valor. A la vuelta del correo les envían los datos del punto, que generalmente son 3, son las coordenadas del punto, norte, este, y la altura, a veces generalmente sobre el nivel del mar, nivel medio del mar. Y acá abajo tengo una fotito de una red que pusimos nosotros con un estudiante para materializar una red de puntos para monitorizar un deslizamiento, ¿sí? Esto consistía también en una placa metálica con un pequeño medio, un botoncito. Y cuando se conocen los ácimos de todos los lados y las distancias entre cada lado del polígono, nosotros vamos a calcular las proyecciones de cada lado del polígono en un sistema de coordenadas rectangulares. Es decir, vamos a calcular las proyecciones ortogonales. Y con ello nos va a servir para comprobar si el polígono está bien medido en distancias. Comprobaremos el error de cierre lineal. Calcularemos el error de cierre lineal. Y su defecto, si es que tenemos que hacerlo, es compensar este error de cierre lineal. Es decir, vamos a aplicar un método para que una vez que esté aceptado este error de cierre lineal, nosotros lo compensemos a cada lado del polígono, y al final el polígono quede cerrado también en distancia. Aprovechando las proyecciones que tenemos calculadas, nosotros vamos a ir a lo que nos interesa, el cálculo de las coordenadas de cada uno de los vértices. ¿Sí? Entonces, ahí viene qué aplicación le voy a dar. Si es para dibujo, pues dibujar estos puntos
en un sistema de coordenadas XY, norte-este, uniré los puntos y tendré el polígono dibujado, ¿sí? O para otro tipo de aplicaciones, calcular el área del polígono, por ejemplo, mediante coordenadas. Y otra, por último, pues a veces es el dibujo del polígono, ¿no? Dibujarlo al polígono mediante estas famosas coordenadas. Ya no vamos a utilizar escalímetro, graduador, reglas, cuadras, nada de eso, porque simplemente lo que vamos a trazar es un sistema de coordenadas rectangulares. Vamos a poner las coordenadas de cada vértice, después unimos cada lados consecutivos y ya está dibujado el polígono, ¿sí? En este polígono dibujado podría hacer una serie de comprobaciones de los azimuts, de las distancias, de los ángulos internos o externos. Eso es, en resumidas cuentas, lo que se hace para calcular un polígono, ¿sí? Compensarlo, compensación de ángulos si es el caso, compensación de distancias si es el caso, y cálculo de coordenadas de cada uno de los vértices de este polígono. Vamos entonces a ir hablando rápidamente de cada uno de estos puntos. Sí, entonces, vamos al el primer paso. Es la compensación del error de cierre angular, ¿no? Entonces, les decía yo que en el campo nosotros podemos hacer una primera comprobación. Es decir, una vez que hemos terminado de medir los ángulos, ya sean estos internos, externos, ¿sí? Vamos nosotros a revisar si esta sumatoria que yo he hecho es igual a la sumatoria teórica. Es decir, aquella que me enseña geometría. ¿Qué me dice geometría? Que la sumatoria de ángulos internos de un polígono cerrado es igual a n-2 por 180 grados. ¿Sí? Esta es una formulita que me da geometría. ¿Sí? Entonces, n viene a ser el número de lados y el resto es una fórmula que es fácil de demostrarla. ¿Sí? En tiempos anteriores yo tenía el tiempo suficiente y les demostraba todas las fórmulas, yo les he demostrado, pero ahora ya no hay cómo hacer porque no se dispone de mucho tiempo. Entonces, esta formulita de aquí me sirve para comprobar la sumatoria teórica que yo tengo ahora en mi, compararla con la sumatoria que tengo de mi polígono levantado. Entonces, comparo con la obtenida yo y hago una diferencia, ¿no es cierto? La sumatoria de ángulos internos que yo sumé tiene que ser restada del valor teórico igual a 0. Es decir, si el polígono está levantado, no debe haber excesos, ¿no es cierto? Ni faltantes de ángulos del polígono. Sí, pero eso es teórico. Eso nunca se nos va a dar. Por lo tanto, el error angular va a estar dado por la diferencia de estas dos sumatorias, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con ese error obtenido? Este error obtenido lo vamos a comparar con las especificaciones técnicas que rigen para el trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Generalmente la institución para la que yo estoy haciendo el trabajo me especifica qué errores están permitidos en el trabajo topográfico, por ejemplo. ¿Sí? Yo aquí he tomado dos para que ustedes se den cuenta, no tengo de una institución del Ministerio de Obras Públicas, sí tengo. Ellos tienen un libro de normas y tienen levantamientos, pero generalmente esos levantamientos, ellos no hacen levantamientos de terrenos con fines que estamos viendo nosotros, sino más bien ellos lo hacen con fines viales, o sea, solo de vías de comunicación, de polígonos abiertos, por ejemplo. En este caso, vean ustedes que nosotros tenemos, que Álvaro Torres nos dice, la tolerancia angular que nosotros podemos admitir está dado por una formulita que dice A por N, donde A viene a ser la precisión del instrumento de medida de ángulos. Llámese este teodolito,
geolito electrónico, estación, GPS, etcétera, lo que sea, ¿no? N viene a ser el número de lados o vértices del polígono, que es lo mismo, ¿no? Entonces yo multiplicaré la tolerancia, perdón, la precisión del instrumento por número de vértices del polígono. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una estación y estas estaciones, la precisión varía de 20 segundos a 5 segundos. No tenemos estaciones que midan un segundo de precisión. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un polígono de 10 lados, ¿no es cierto? Y la presión del equipo es de 20 segundos, el error máximo permisible, la tolerancia angular máxima permisible será 10 por 20, o sea, 200 segundos. 200 segundos que aproximadamente nos dan 3 minutos más 20. No, 3 por 6, 180 más 20 segundos. 3 minutos 20 segundos será el error máximo permisible, ¿sí? Que yo tendría que tener en mi levantamiento. Ahora, Wall-Gilani, que es el libro nuestro, de nuestro libro guía, es más exigente. Nos dice que no es de A por N, sino es de K por N, donde K es una constante, ¿sí? Que depende del tipo de levantamiento, ¿no? Si es de precisión, de más o menos precisión, buena precisión, al revés, perdón. Escasa precisión va bajando hasta tener de buena precisión. Entonces, por ejemplo, yendo a nuestro mismo caso, al caso nuestro, era de un polígono de 10 lados, será la raíz cuadrada de 10 multiplicada por, cojámosle los 12 segundos, ¿sí? Por 12. Me da como error máximo permisible 38 segundos. Sí, raíz de 10 por 12 segundos, 38 segundos. Fíjense. O sea que el error máximo permisible según Wall-Gilani será 38 segundos. No siquiera ni un minuto siquiera. Por eso Gilani es más exigente. Repito, esto que está aquí, que les estoy señalando con el cursor, dependerá de las especificaciones técnicas que rijan para mi trabajo, que generalmente las da mi cliente. ¿Sí? Mi cliente. Ahora, si es un cliente particular, pues usted es el que va a poner las normas. Usted sabe qué decisión le tiene que dar a su trabajo. Si la tolerancia angular excede a estos valores especificados, ¿qué tengo que hacer? Revisar el levantamiento, volver a medir si es posible, ¿sí? O a veces tomar una decisión y decir, bueno, voy a comprobar tales y tales ángulos, porque parece que ahí puede estar el error. Y uno hace eso, ¿no? Y si no tiene certeza de dónde se cometió el error, por favor, volver a medir todos los ángulos para ahí detectar, ¿no? Tomando en consideración, siempre les digo yo, en el campo hay que concentrarse, así estemos en el campo, donde el paisaje sea lindísimo, donde, etcétera. Concentración, porque si no, hay que volver a hacer los trabajos, hay que volver a medir. A veces son operaciones aburridas que uno detesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esta corrección? ¿Sobre esta parte de ángulos? Ingeniero, y en sí, ¿cuál de las dos deberíamos tomar? ¿O cuál sugiere que deberíamos tomar? Yo, como soy bastante exigente, yo diría, cúmplame Wall-Gilani. Repito, depende exclusivamente, ¿no? Yo, verán, cuando desgraciadamente como no estamos haciendo las prácticas, no vamos a poder hacerlas. Mis alumnos, yo les he dado, yo he dicho, a ver, les voy a aceptar un error máximo de 3 minutos, 2 minutos, ¿sí? Esas son unas reglas que yo impongo, ¿sí? Porque yo, digamos que yo en este caso soy la persona que está dirigiendo.
pero siempre las normas están escritas. Por favor, yo quiero, ahora no hay como hacer nada, ¿no? Que entren al municipio y vean revisen las normas para hacer topografía. A ver qué dice. Una pequeñísima investigación. A ver qué tienen ellos de especificaciones técnicas para levantamientos topográficos. Podría ser, ¿no? Pero, a ver, no disponemos de la libertad para movilizarnos, ir allá al municipio y pedir libros, pedir especificaciones, hablar con los técnicos, etc. No hay. Pero ya les digo, yo estoy tomando como ejemplo esto, pero para que ustedes sepan cómo es, ¿no? Y a veces les digo, uno impone las reglas. Dice, muy bien, yo máximo 2 minutos, máximo minuto, máximo 5 minutos. Eso ya depende. ¿Sí? A veces, fíjense, por ejemplo, yo para hacer una pregunta, diría, según Gil-Gilani, ya, para un levantamiento de escasa precisión, de escasa precisión es 2. ¿Se acepta o no el levantamiento? Ustedes hacen los cálculos, hallan el error de la tolerancia angular y comparan con Gil-Gilani, sacan la raíz cuadrada y me dicen, no, este levantamiento según Gil-Gilani no es aceptable. Sugerencias, ¿qué debo hacer? Volver a medir los ángulos. ¿Sí? Así más o menos. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra inquietud? Seguimos. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo acepto el error? El error está dentro de los parámetros permitidos. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Hay que corregir este error cometido. Es decir, vamos a compensar o repartir este error de cierre que se llama error angular, ¿no? Y para ello vamos a ver 2 métodos que existen, ¿no? El primer método es un método que se basa en la experiencia del topógrafo, del operador. Y él dice, para mí el error lo voy a repartir en el vértice D, pare de contar. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene mucha experiencia. ¿Sí? Pero, ¿qué nos sugiere las normas, otros autores, otros libros, la experiencia? Por favor, reparta proporcionalmente el error. Es decir, esta corrección angular va a ser igual a la división de este error angular cometido, ¿cierto? De esta tolerancia angular dividido para el número de vértices del polígono o para el número de ángulos. ¿Sí? Entonces, dividimos el error aceptado que hemos cometido para el número de vértices y vamos a obtener un valor. Ese valor nos sirve para qué? Para sumarle o restarle cada uno de los ángulos que yo he medido. ¿Sí? ¿Cuándo sumaré? Cuando el error sea en defecto, o sea, le falte para llegar. Y en exceso les restaré cuando tenga demasiado valor de ángulos. No demasiado, sino exceda a la sumatoria teórica los valores de los ángulos que yo medí. ¿Sí? Esa es la forma de cómo vamos a repartir este error de cierre angular. ¿Ya? No se preocupen, la primera parte de esta va a ser teórica, luego después vamos a hacer un ejercicio donde les voy a volver a explicar ya con números esto de aquí. ¿Sí? Bien, entonces en primer lugar hemos visto lo que se llama la compensación del error de cierre angular. Uno, para polígonos, ¿qué les decía que tenemos que hacer? Es determinar los ácimos de todos los lados del polígono. ¿Sí? Entonces, eso se llama determinación preliminar de los ácimos, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que hemos compensado los ángulos, fíjense ustedes, ya tengo cerrado el polígono en ángulos. Ahora sí, con esos valores de ángulos compensados, voy a calcular el ácimo de cada uno de los lados restantes.
Para ello yo debo partir, ¿de dónde? Del único azimut que yo voy a conocer, ¿sí? Es el azimut de partida. Este azimut de partida no necesariamente, como dice la diapositiva, es el que se mide al inicio, no, sino que es el que se mide, ¿no es cierto?, el único que podemos medir en cualquier lado del polígono. Recordándoles que este puede ser directo o inverso, ¿sí? Puede ser en el sentido de avance o no en el sentido de avance del polígono, ¿de acuerdo? Ahora, para abreviar los cálculos, ¿sí? Y no como me han hecho en el deber, a propósito ya voy a comentar de esos debercitos, les he dicho que ustedes me hagan un nudo, se hace un nudo principal, y de ese nudo principal, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar una formulita para calcular el resto de ácimuts. Y decía que la fórmula que se llama ley de propagación de los ácimuts se llama así. Dice que para calcular el ácimut de un lado de este polígono, ¿sí? Yo voy a utilizar la fórmula que dice ácimut de un lado igual al ácimut anterior, ¿sí? Más menos 180 grados y más menos el ángulo interior o exterior. Repito, en mis trabajos, en mis exámenes, hagan esto. No sé, ya les digo, me han hecho una mezcolanza ahí de dibujos, cálculos, que yo les he puesto una notita que dice no entiendo. Porque hay que ser ordenados y cumplir con las sugerencias, ¿no? Muchos no han aplicado esta fórmula, no sé cómo, de dónde sacarían eso. Bueno, el libro explica algún procedimiento, pero yo siempre les sugiero que hagan lo mejor, lo más rápido, ¿sí? Lo más rápido. Un deber, un examen, el tiempo es fundamental, entonces no vale la pena perder haciendo, si el polígono tiene 10 lados, 10 gráficos. Si yo puedo hacer uno solo y las demás aplicación 9 veces de la fórmula. Se acabó. Simplemente ir escribiendo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular ácidos de todos los lados, podemos aplicar esta o como ustedes quieran. Apliquen el método que ustedes quieran. Yo no les exijo. Pero yo sí soy exigente en los exámenes. En los exámenes yo digo, calcúlenme las coordenadas de tal polígono y para ello tienen ustedes 1 hora máximo o media hora, dependiendo. ¿Sí? Entonces, hay que saber distribuir bien el tiempo. Entonces, si yo me pongo a hacer 10 dibujos y utilizando escala, graduador y todo, ay, santísimo, se nos va el tiempo. Pues dice, no nos dio tiempo, es que nos da poco tiempo. El tiempo se da en función, lo que tienen que hacer, de ahorrar el tiempo, ¿sí? En el examen. Entonces, para ahorrar, no es, si se acabó. Ya está. Entonces, con eso hemos determinado todos los ácimos del polígono. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Claro. Sí, le escucho. Alguien quiso preguntarme, una chica creo fue, y no, ¿qué pasó? Bueno, sigo entonces. Siguiente paso, ya estamos en la segunda, recuerden que eran 7. Tercero, es el cálculo y ajuste de las proyecciones. Entonces, el cálculo y ajuste de las proyecciones tiene que ver con el conocimiento de los ácimuts de cada uno de los lados, ¿sí? Y también, ¿de qué? De la longitud de los lados del polígono que ya fueron medidos, ¿sí? De acuerdo. Entonces, les voy a explicar, sí, voy a compartir,
Bien, vamos a ir a... Me avisan por favor si ven la pizarra. Compartir pantalla. Voy a irme. Quiero que me avisen si ven, no. Si ven la pizarra, por favor. Ayúdenme. Sí está cargando. Quiero que me digan si están viendo la pizarra. No, ingeniero. No, ya. Todavía se está cargando. Ahí, ya. No, No, no sale. ¿no sale? No. A ver, ahí quiero que me diga. Sí. Estamos viendo. Ok, entonces en esta les voy a explicar brevemente lo que son las proyecciones, ¿de acuerdo? Es muy importante. Bien, yo parto del conocimiento de un sistema de coordenadas, porque las proyecciones que vamos a calcular se llaman proyecciones ortogonales, ¿de acuerdo? Las proyecciones ortogonales son aquellas que van a estar en un sistema de coordenadas rectangulares que se cortan en 90 grados. Ahí yo voy a dibujar un lado del polígono, ¿ya? Entonces este va a ser, por ejemplo, lado A, ay, perdón. Algo hice mal. Ya. Este lado AB. El lado AB del polígono, yo voy a calcular sus proyecciones de este lado. ¿De acuerdo? Ahí tengo el lado AB del polígono. ¿Qué son las proyecciones? Okay. Las proyecciones no es más que si yo tengo un foco, ¿no es cierto? Aquí. Y proyecto una, no sé si están viendo el cursor. ¿Sí están viendo el cursor? Sí. Ya, déjenme ver si lo podemos ver mejor así, con este. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, si yo proyecto una luz sobre esta línea desde acá arriba, ¿qué se va a reflejar acá abajo? Se va a reflejar una línea, ¿no es cierto?, horizontal. Y si yo tengo el foco de luz acá, se me va a proyectar en este eje una luz, una línea, ¿no es cierto? Entonces voy a poner esta línea que se va a ver acá. Ya. Entonces, esta línea que está aquí, ya. Esta línea B la he proyectado en este eje de aquí y la proyección me da como resultado, fíjense ustedes, esta línea de... Le he puesto más gruesa para que ustedes vean. Esa es la proyección del lado B en este eje. Y acá voy a poner la proyección de este lado en este eje, ¿no? ¿De acuerdo? Ya voy a prolongar ya. Esta línea horizontal gruesa que tengo aquí es la proyección
¿no es cierto? Y como está en el eje X, vamos a ponerle proyección de X del lado AB. ¿Sí? AB. Ya. Listo. Esta es la proyección en X del lado AB. Y esta de acá será la proyección en Y la proyección en Y, ay, no se me hace mayúscula. Ya. Listo. Entonces, esta va a ser la proyección en Y de AB. Ay, disculparán que me demoro en esto, pero... Listo. Estas se llaman las proyecciones. Entonces, yo proyecto a cada uno de los lados del polígono en dos proyecciones, una en X y una en Y. Entonces, vamos a llamar proyección X de AB, proyección Y de AB. Una vez que nosotros entendemos qué es la proyección, ¿no es cierto? Vamos a calcular su valor, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer cuánto vale la proyección en X y cuánto vale la proyección en Y. Para ello, ¿qué conozco? Conozco la distancia que hay de A a B, que es la distancia medida en el campo, ¿no es cierto? Medida en el campo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a valer, por ejemplo, esta proyección de X de AB la voy a proyectar acá arriba. Ah, no, perdón. Para que no se me mueva. Ya, ahí está paralela, ¿no es cierto? Esta proyección X de B también viene a ser esta que está aquí. Y la proyección Y de B viene a ser esta que tenemos aquí. Por lo tanto, yo he formado un triángulo rectángulo, le voy a poner una letrita aquí, la letra C. Ya, tengo el triángulo ABC, ¿no es cierto? ¿Qué más conozco? Lo que voy a conocer es un dato muy importante, que es este que está aquí, es este ángulo. Ven ustedes, ya, está feo, pero lo importante es que me entiendan. Ya, ese ángulo que está ahí, ¿qué es? Es el ángulo de AB, porque está medido desde el norte hacia el lado, y es horario. Entonces, ese viene a ser el azimut de AB, ¿sí? Vamos a ponerle entonces aquí, es AZ de AB, ¿ok? Listo. Entonces, aquí tenemos que este viene a ser el azimut de AB. Bien, con esos valores que yo conozco entonces ahora, que es la distancia AB y el azimut, lo que voy a hacer simplemente es utilizar este triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí es exactamente igual a este de acá. ¿Por qué? Porque se llaman alternos e internos. Esos dos ángulos son exactamente iguales. Se llaman alternos internos. Entonces, para calcular la proyección X de AB, yo utilizo una función trigonométrica. Como eso es un triángulo rectángulo, utilizo seno de este ángulo, ¿no? Entonces será seno, ¿no?
ya va a ser seno. Ay, seno del ángulo B, que va a ser igual a este lado que se llama proyección en X de AB. ¿Sí? Listo. Y ya tengo calculada el seno, la proyección en X de AB. La de acá vuelta será este valor de aquí, que es la proyección en Y, será igual al coseno de B, ¿no es cierto? Entonces será igual al coseno. Se me coge acá. No entiendo. Ya, por fin por acá. Al lado adyacente, que es la proyección en Y de AB. Listo. Ya, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estas dos funciones trigonométricas me han servido para calcular la proyección en X de AB y la proyección de Y en AB. Solamente lo que tengo que es despejar, ¿no es cierto? Despejar. Entonces vamos a despejar este valor que tengo aquí y vamos a poner aquí que la proyección X de AB, voy a poner, va a ser igual, ¿no es cierto? Despejando va a ser igual a... Ah, no, perdón, aquí falta algo más. No me hacen acuerdo, me falta poner que multiplicado por la distancia AB. Sí, ya ven, no me han hecho acuerdo. Por... No, pues vámonos acá mejor. No es sobre. Te he puesto sobre hipotenusa. Sí, sí. Ya, tienes razón. Estoy trabando aquí. Entonces será igual a la proyección ya dividido para... Ay, ya para AB. No manejo muy bien esto ya. Listo. Acá pasa lo mismo. Entonces tendríamos que ponerle dividido para AB. Ya. No puedo manejar muy bien esto. Ok. Entonces, este va de aquí.
Ya. Horrible. Pero bueno, ustedes me sabrán disculpar. Sí, se va demasiado pequeño. Listo. Ya entonces tenemos vamos a despejar. Ahora la proyección será igual al valor, ¿no es cierto?, de este valor de AB multiplicado por el seno de B. Entonces la proyección X de AB va a ser igual a la distancia AB multiplicado por el seno de B. Ya, entonces con eso ya tengo calculado cuánto es el valor de la proyección de X de AB. ¿De acuerdo? Ahora la proyección Y de AB va a ser igual a AB multiplicado por el coseno de B. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, en este cuadrito tenemos calculadas las proyecciones de los dos lados, ¿no? Pero estas, como está aquí, está en sentido trigonométrico. Vamos a pasarlo a topografía, a lo topográfico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que proyección en X de AB va a quedar como proyección en X de AB, ¿sí? Es decir, vamos a tener pero ya no se va a llamar vamos a listo. Ya vamos a llamarle con términos topográficos. Entonces vamos a decir que la proyección X de AB, ¿sí? O sea, la proyección de cualquier lado en X va a ser igual a AB, que es la distancia AB por el seno de B. Pero B, hemos visto que es este ángulo de aquí. Sin embargo, ¿a qué corresponde? El nombre de este ángulo es azimut de AB. ¿Sí? Y para la proyección en Y de AB va a ser igual a AB multiplicado por el coseno de B, que es el azimut de AB. ¿Sí? De esta forma hemos calculado las proyecciones. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a regresar a nuestra diapositiva. Aquí tenemos en la parte de abajo, ven ustedes, ¿qué dice? Que la proyección Y de AB es igual del lado AB por el coseno del azimut de AB. Con esto entonces yo calculo la proyección en Y. Y la proyección en X va a ser igual a la distancia horizontal multiplicada por el seno del azimut de AB. Con esto yo estoy calculando dos proyecciones. Una proyección en el eje Y una proyección en el eje X. Bien, a las proyecciones en X también se las denomina proyecciones este y oeste. A estas proyecciones también las denominamos este y oeste. ¿Por qué? Porque pueden ser, como están en el eje horizontal, pueden ser del origen a la derecha, es este, y del origen a la izquierda, oeste. Lo mismo pasa con las proyecciones Y, que pueden ser norte o sur, norte hacia arriba y sur hacia abajo. Es decir, las proyecciones van a tener una ubicación y van a tener también un signo. Un signo, recuerden, estamos hablando de funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas
para un ángulo tienen diferentes signos en los cuadrantes en las que se encuentra el ángulo. ¿Ya? Bien. Entonces, con esto nosotros ya podemos calcular las proyecciones. Perdón. Bueno, este era un gráfico explicativo de lo que ya les hice en la pizarra. Aunque mal hecho, entonces, les decía que se proyecta un haz de luz y se proyecta el valor de la proyección en X, que viene a ser esta línea, la proyección en Y, que viene a ser esta otra línea, y este es el ácido, que viene a ser también, ¿no es cierto?, este ángulo de X. Entonces, podemos calcular las proyecciones. Ahora, recuerden ustedes algo que es muy importante. En este caso, yo le cogí este azimut de aquí, es un azimut y es un ángulo agudo, porque está en el primer cuadrante. Sin embargo, estas fórmulas que tengo aquí son generales, es decir, van a servir para cualquier valor del azimut. Recuerden que el azimut fluctúa entre 0 y 360 grados. Es decir, servirá para cualquier valor del azimut. ¿Sí? Porque a veces una pregunta anterior de un estudiante en las anteriores clases me decía, ingeniero, pero usted solo está hallando para el azimut de un ángulo agudo. ¿Y qué tal si el ángulo no es agudo? Hay que hacer las mismas transformaciones. Es súper sencillo. Sí, yo eso lo he hecho muchas veces, ¿no? Les he demostrado para cuando el azimut, por ejemplo, no es agudo, es un ángulo mayor a 90 grados. Sí, entre 270 y 180, etc. Es súper sencillo, es solo juego de ángulos, juego de funciones trigonométricas. Hay que acordarse un poquito de trigonometría, nada más, ¿no? Entonces, una vez que he obtenido estas proyecciones, estas, como les decía, tienen un respectivo signo. Eso hay que tener mucho cuidado en manejar los signos de las funciones. En realidad, a veces hay una pequeña tendencia a equivocación, ¿sí?, en cuanto a manejar los signos. Recuerden que el signo va a depender del cuadrante en que se encuentra el valor del ácido. ¿Sí? Acuérdense de la ley que se rige para los signos de las funciones, ¿no? Bueno, ¿para qué nos servían estas proyecciones? Nos van a servir para calcular el error de cierre lineal. ¿Sí? Este error de cierre lineal viene a ser el valor, ¿no es cierto?, que me sobra o me falta para llegar al punto inicial. Ese es el error. O sea, es un punto a donde he llegado yo con las medidas de las longitudes. Nunca en toda la experiencia que he tenido en mi vida, yo no hemos llegado a obtener 0 de error, nunca. Siempre se tiene un valor. Las medidas no siempre son exactitas, ¿no?, que se han medido. Entonces, este error se llama error lineal. Y este error se lo va a calcular, ya van a ver ustedes, de la siguiente manera, que es sumando las proyecciones que son en el eje X y las proyecciones en el eje Y. Teóricamente, como partimos de un punto, ¿no es cierto?, y llegamos al mismo punto, no debe haber exceso de proyecciones, ya sea en el eje X o en el eje Y. Debe ser 0. Entonces, nosotros en nuestro trabajo, en nuestro polígono, debe cumplirse esa propiedad, esa ley. Entonces, ¿qué decimos? Que la sumatoria de nortes menos las proyecciones, me refiero, ¿no?, de proyecciones norte con las proyecciones sures, el resultado debe ser la suma algebraica, en este caso es resta, tiene que ser 0. Si no es 0, hay un error de proyecciones en el eje Y, que son las nortes y sures, ¿sí? De igual manera, las proyecciones este y oeste, la sumatoria de proyecciones este menos la sumatoria de proyecciones oeste debe ser igual a 0. Teóricamente. Pero ya les digo, nunca se obtiene este valor. Vamos a tener un valor aquí, que es la diferencia. ¿Ya? Ahora,
La diferencia que hay entre esta sumatoria teórica, ¿sí? Se la denomina error nortes y sures, y error estes y oestes. Entonces, para que hablamos aquí, el error de cierre lineal, ¿sí? Lo calculamos mediante ¿qué? Mediante una fórmula, un triángulo rectángulo, porque recuerden que estas proyecciones, las dos forman un triángulo rectángulo. Entonces, el error lineal va a ser la hipotenusa de este triángulo. ¿Sí? Es decir, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, un cateto va a ser el error en nortes y sures y el otro cateto va a ser errores en estes y oestes, elevados al cuadrado, y obtengo este error de cierre lineal. Ese es el que a mí me interesa. ¿Por qué? Este error de cierre lineal, ya vean ustedes, yo lo tengo que calcular, ¿sí? Y tengo que hallar la precisión. ¿Cómo encuentro la precisión de este polígono? ¿Sí? De la siguiente manera. Este error lineal que yo encontré, o sea, la raíz cuadrada de los cuadrados de los errores nortes y sures y estas y oestes, la debo dividir para el perímetro del polígono. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados del polígono. Entonces yo voy a dividir este valor para este otro valor y voy a obtener una cantidad. Como el error es pequeño con la suma que es grande, aquí me va a salir un valor muy, muy pequeño, en el orden de, qué sé yo, de las 10 milésimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para calcular ya esta precisión, ¿sí? Lineal, ¿yo qué hago? Divido estos dos valores, me sale una cantidad pequeña, invierto este valor y obtengo P. Obtengo el valor de P. El valor de P, ¿sí? Me va a servir para expresarlo en términos de 1 sobre N, donde N viene a ser el inverso de P. O sea, que, como les decía, aquí sale P, aquí invierto 1 sobre P y obtengo un valor, ¿cierto? Que invertido me da una cantidad expresada en miles de metros, etc. Ustedes recordarán cuando hablábamos de la medición de distancias a pasos, decíamos que la precisión que se consigue es 1 sobre 50, ¿no? Es decir, fallamos 1 metro cada 50 metros, un paso cada 50 pasos, por ejemplo. Así se calculaba o se interpretaba la precisión. Acá pasa lo mismo. Como aquí el valor de P invertido me da un valor grande, entonces yo tengo que la precisión dada por este valor, voy a decir 1 a 1000, 1 a 2000, 1 a 3000, 1 a lo que me salga. 1 a lo que me salga aquí, ¿no? Bien, entonces, ese valor que me sale de ahí, la precisión o la tolerancia lineal, lo voy a comparar. ¿Con qué? Con las especificaciones técnicas. Volvemos a las especificaciones técnicas. Es decir, voy a revisar. Por ejemplo, bueno, aquí esta tablita está un poquito desfasada, ya no refleja mucho la actualidad, porque han ido cambiando los equipos y la metodología, entonces ya no es lo mismo. Pero me sirve como algo para yo indicarles cómo se toma esta precisión, esta tolerancia lineal, para aceptar o no el trabajo que estamos haciendo, comparándolo con las especificaciones que me da mi cliente. Por ejemplo, ¿qué nos dice Álvaro Torres en esta tablita? Nos dice que estas son unas guías para la tolerancia lineal en función del número de n, ¿cierto? Bien, ¿qué nos dice? Por ejemplo, tener una tolerancia lineal de 1 a 800 se va a obtener en levantamientos que se hacen de terrenos muy accidentados, de poco valor, levantamientos que se hacen de reconocimiento, colonización, etc. Según Álvaro Torres, de hace unos bastantes años.
O sea, si usted está haciendo un levantamiento de terrenos de poco valor, el valor de la tolerancia lineal fluctuará hasta 1 a 800. Si los levantamientos van subiendo en precisión, por ejemplo, levantamientos para un terreno de poco valor por taquimetría, un método que ya no se usa, se tendrá tolerancias de 1 a 1000 y de 1 a 1500. Y así va subiendo. Levantamientos agrícolas de valor medio y con cinta, tendremos tolerancias de 1 a 500 a 1 a 2500. ¿Sí? Va subiendo la precisión. Bueno, en la actualidad, fíjense, por eso les digo que esta tablita está en desuso. Los levantamientos a cinta ahora fluctuarán de 1 a 5000 en adelante, con cinta. Y los levantamientos, como aquí dice, urbanos, rurales, de medianos con uso de distanciómetros, van de acá abajo, de 1 a 10.000 en adelante. Sin embargo, aquí en esta tablita dice levantamientos geodésicos. No, los levantamientos geodésicos en la actualidad tienen presiones que van de 1 a 50.000, de 1 a 100.000, porque ya se utilizan equipos más sofisticados. Estaciones con precisiones de un segundo, GPS diferenciales con milimétricos, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos aceptar o no el levantamiento topográfico hecho con la precisión lineal, ¿sí? O sea, teniendo como dato la precisión lineal, yo puedo aceptar o no el trabajo, ¿no? De acuerdo a las técnicas que rijan para el efecto. Bien. Una vez que nosotros hemos aceptado este error lineal, tenemos que compensarlo, porque nuestro polígono no está cerrado en distancias todavía. Hay un error lineal. Entonces, la operación que sigue en el cálculo de polígonos es compensar este error lineal, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos algunos métodos para hacer la compensación, ¿sí? Y todo va a depender, ¿sí?, de la forma como se hizo el levantamiento, de la precisión lograda y de aquellos procedimientos empleados en la medición, ¿sí? En la actualidad, con el advenimiento de las estaciones, se utiliza un método que se llama el método de Budich o el método de la brújula, porque la precisión que se ha medido de los ángulos y las distancias casi son las mismas. Anteriormente, fíjense, la medición de ángulos era más o menos precisa. Pero la medición de distancias era lo que siempre fallábamos. Entonces había que emplear otro método, generalmente era el método se llamaba el método de Crandall, ¿sí? En la actualidad también existen métodos estadísticos, por ejemplo, el método de mínimos cuadrados, etcétera, ¿no? Porque son métodos un poquito más largos, más complicados, esto involucra muchas operaciones de fórmulas y todo eso, ¿no? Bueno, ahora en la actualidad, como tenemos ya computadoras, tenemos herramientas, ya podemos utilizar este método. Pero este método casi se lo utiliza generalmente para levantamientos ya de mucha precisión, que a veces nosotros no hacemos de ese tipo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a emplear un método que, bueno, existen algunos métodos, el método de la brújula o el método de Budich, que es el que vamos a utilizar. El método también, había un método que se llamaba el método del tránsito, el método de Crandall, de mínimos cuadrados, etcétera. ¿Cierto? Ahora, nosotros vamos a a compensar las proyecciones utilizando este método que se llama método de Budich, ¿no? Este método, ¿qué asume? Que los ángulos y medidos con igual precisión, ¿sí? Lo que sucede en una estación total, ¿de acuerdo? Que el error ocurre en proporción directa a la longitud medida. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros medimos una distancia muy grande, va a haber error. En una distancia más pequeña, que puede haber menor error. Entonces, el error es en función
directa, en proporción directa a la distancia medida, ¿sí? Entonces, la proyección en este método se va a corregir proporcionalmente a la longitud cada lado. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar un error unitario y ese error unitario lo voy a repartir un mayor error a las longitudes mayores y un menor error a las longitudes menores. Más o menos para que tengan una idea. Esta es la compensación de este error de cierre lineal y como les decía, lo que se hace es una simple regla de 3. ¿Y qué dice esta regla de 3? Dice que el error nortes y sures se ha cometido, ¿sí?, en todo el polígono, medir todas las distancias. ¿Sí? ¿Cuánto le corresponderá a cada uno de los lados? ¿Sí? Entonces, esta corrección en nortes y esta corrección en estes y oestes, nortes y sures, se la obtiene dividiendo el error nortes y sures para el perímetro de la poligonal multiplicado por la longitud del lado que estoy corrigiendo. Este es exactamente lo mismo. Cambia, en vez de ser la suma, el error de nortes, cambia para el error de estos, para el perímetro del polígono, multiplicado por la longitud del lado que estoy corrigiendo. ¿Sí? Estas que están aquí, van a ser estas que están aquí van a ser las ecuaciones que voy a utilizar para corregir las proyecciones de cada uno de los lados del polígono. ¿Sí? Ahora, atendiendo a cómo voy a balancear, ¿no es cierto? Cómo voy a obtener este equilibrio entre nortes y sures, va a depender el signo, porque yo he puesto aquí el signo menos. Es el signo debido a que la corrección es del signo contrario al error. ¿Sí? Es decir, si me falta voy a sumar o voy a restar, entonces será el signo. Bien. Y por último, una vez que yo tengo calculadas las proyecciones, ¿sí?, y corregidas las proyecciones, el polígono ya está cerrado, tanto en ángulos como en distancias. Por lo tanto, yo voy a aprovechar que tengo las proyecciones de cada lado para calcular las coordenadas de cada uno de los vértices. ¿Sí? Para ello necesito conocer las coordenadas de cualquiera de los vértices del polígono. Las coordenadas, ¿no? El tratamiento de coordenadas lo hace en forma especial. Es un capítulo de topografía. Bueno, eso se lo ve con mayor claridad y un poquito de profundidad en topografía 2. Entonces, sin embargo, yo me voy a adelantar un poquito, sí, porque ahí se habla de coordenadas estatales, coordenadas, otros tipos de coordenadas. Nosotros vamos a hablar siempre de coordenadas rectangulares y coordenadas que se van a expresar en metros. ¿Ya? Habrán, fíjense ustedes, coordenadas, vamos a tener 3 tipos de coordenadas, ¿no? Unas coordenadas que me va a dar, por ejemplo, GPS navegador. A veces no disponemos de un GPS, de un punto de control que tiene coordenadas georreferenciadas. Podemos tener un GPS. Ubicamos el GPS, por ejemplo, en la estación A y leemos las coordenadas de ese punto y las anoto como coordenadas del punto A. Ya, entonces las coordenadas de A, según la ubicación que tenemos, por ejemplo, en Y, es 9 millones de metros, por ahí 9.700.000 metros. Ya van, eso, por eso les digo, es un motivo de un estudio de un poquito más de profundidad. ¿Sí? Y las coordenadas en el este están en el orden de los 700.000. Nosotros estamos en la zona 17. ¿Sí? El globo terráqueo está dividido en zonas, nosotros
nosotros pertenecemos a la zona 17 y nuestras coordenadas están en el orden de los 9 millones y los 700.000 metros. La altura es sobre el nivel del mar, eso no hay ningún inconveniente. Eso es, por ejemplo, con un GPS navegador. Podemos obtener las coordenadas mediante georreferenciación, mediante una red de control, sido medir las coordenadas por medio de GPS diferenciales, que son muy diferentes a los GPS navegadores. Podemos obtener las coordenadas de una carta topográfica. La carta topográfica tiene un punto del terreno donde estamos analizando, ¿sí? Y lo hemos utilizado como vértice, por ejemplo, y es bien definido, qué sé yo, una escuela, el patio de escuela, un clavo de cemento en el patio, y yo sí puedo coger y revisar en en una carta topográfica el sitio donde está esta escuela, trazo líneas, intersecciones y veo qué coordenadas tiene el punto. Y esas van a ser las coordenadas del vértice que estoy analizando. Otro método. Si no dispongo de nada de esos, no tengo GPS, no tengo cartas, no tengo nada, asumo un par de coordenadas. Y les pongo unas coordenadas que se les denomina coordenadas asumidas, coordenadas arbitrarias. Es decir, yo le pongo, por ejemplo, motivo de este ejemplo, yo digo que la coordenada en X es 2000 y la coordenada en Y 3000. ¿Sí? Son las coordenadas de inicio. ¿Sí? Son las coordenadas de un vértice del polígono. Entonces, como yo conozco la proyección en Y de este lado AB y la proyección en X del lado AB, es fácil calcular las coordenadas del punto B. ¿Cómo? Si estoy en A, le sumo la proyección en X de este lado para obtener las coordenadas de B. ¿Cómo? Sumando. A 2000 le sumo la proyección X de AB y obtengo la coordenada X del punto B. Y coordenada en Y, le sumo la proyección en Y, que es este valor. Suma algebraica, por favor. ¿Sí? Yo llego al punto B, que sería esto. Entonces, las coordenadas de B serían la 3000 más proyección en Y de AB. Repito, son sumas algebraicas. Por ejemplo, si vamos a la realidad, aquí la proyección en Y, en X de AB es positiva, hacia la derecha, ¿cierto? Parto de A hacia la derecha, sumo. Entonces aquí será 3000 más. En este caso no. ¿Por qué? Estoy desde A y me voy a ir hacia abajo. En este caso la proyección Y de AB va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Voy a sumar, pero algebraicamente, o sea, 2000 menos esto. Ya no es suma, sino viene a ser una resta. Entonces, conozco las coordenadas de B. Con las de B voy a calcular C, las de C, D, E, F, y voy a cerrar en A, donde tiene que darme como que voy a llegar a las mismas coordenadas que son 2000 y 3000. Con eso hemos calculado las coordenadas de todos los vértices de este polígono. ¿Qué me falta ahora? Ya una vez que tengo las coordenadas calculadas del polígono. Y el polígono lo vamos a dibujar en un sistema de coordenadas rectangulares, conociendo las coordenadas. Yo lo que hago es ubicar las coordenadas de A, de B, de C, de D, E, F, G, cada uno de los lados consecutivos y obtengo el dibujo de nuestro polígono. ¿Sí? Bien, a veces ya en la realidad no decimos proyección en Y, sino decimos proyección norte en Y. Norte. Y el dibujo siempre lo hacemos desde el origen hacia arriba, para que no dibujaran los 4 cuadrantes, sino solamente lo vamos a dibujar en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante será norte hacia arriba y este hacia abajo. Entonces, siempre van a ver los datos de coordenadas son nortes y estes, ¿sí? Para que no se confundan. Entonces, para dibujarlo en el primer cuadrante, lo único que tengo que ver es de que
¿no es cierto? La menor coordenada que tenga aquí en X va a estar aquí en este punto. Yo le pongo un poquito menos para que no me dé. Y la menor coordenada en Y va a ser la de este punto de aquí, le doy un poquito menor y yo tengo aquí las coordenadas de este origen. Con las coordenadas de este origen, ubicando las coordenadas de todos los vértices, yo voy a tener el polígono dibujado en este cuadrante. ¿Ok? Eso es lo que tengo que llegar a dibujar. Ahora, también el dibujo me va a servir para comprobar. ¿Qué voy a comprobar? Por ejemplo, dice que el ángulo A mide 120. Ah, parece que sí. Aquí parece que sí, 120. O cojo un graduador y mido, ¿cierto? Para comprobar, pero. Me dice que el azimut de AB es más o menos 102 grados y pico. Muy bien, trazo aquí, 90 hasta aquí, sí, 102 grados, más o menos. Me dice que el ángulo interno en este punto de aquí mide 200, no sé cuánto. Sí, parece que mide. Porque a veces no se comprueba. Entonces se dice, algo han hecho mal, el polígono está al revés, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de comprobar que mi trabajo está bien hecho es primero viendo el polígono, revisando si se cumplen estos valores, viendo si la posición del polígono es esta que está aquí, así, o está al revés. A veces que este B está por acá y está dado como mirado en un espejo, al revés. ¿Es por qué? Se equivocaron cuando calcularon los azimuts, ¿sí? Se equivocaron el sentido de giro, por ejemplo, y salió al revés. El polígono está cerrado, ¿sí? Está todo bien hecho, pero está al revés. No está en la posición que verdaderamente está en el campo, está dado la vuelta. Pues no es lo mismo, ingeniero, solo me equivoqué en el sentido de giro. Por eso tiene 0, joven. Solo me equivoqué, no debe existir nunca solo me equivoqué. Póngame siquiera de 10, póngame 9, porque de 10, 0,5 ya pues gastar el gráfico, lápiz y borrador. Hasta ahí tenemos que llegar, jóvenes, el cálculo de un polígono, hasta dibujarlo. De ahí vienen las aplicaciones, ¿no? Porque de ahí viene, por ejemplo, que quiero calcular el área de este polígono. Es muy sencillo, voy a utilizar el método de las coordenadas y ya les voy a indicar en su debido momento cómo se hace esto. Ya, esto es en parte teoría. Miren, yo les voy a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo conjuntamente con ustedes. Les voy a ir explicando cómo se hace un ejercicio de este cálculo, ¿no? Para ello es importante, ¿cierto?, que tengamos a mano lápiz, borrador, calculadora. Yo lo voy a hacer en la computadora pues, por cuestiones de tiempo. Desgraciadamente no lo puedo hacer como lo hacía en pizarra, ahí escribiendo frente a todos, no hay cómo hacerlo. Sin embargo, yo lo voy a hacer en una hojita de Excel. Ya ustedes van a seguir el proceso y luego después me lo van a repetir haciéndolo a mano. Ingeniero, ¿y si va a subir la hojita de Excel? ¿Perdón? No lo escuché. Tal vez va a subir la hoja de Excel que vamos a realizar ahora. No, esa sí no lo voy a... No, ahora no, ya no tenemos tiempo. No, esa yo les voy a subir una copia en PDF de este cálculo, que todavía no lo vamos a hacer la próxima semana. Si nos va bien, lo podemos hacer el día jueves, ¿no es cierto? Claro, podríamos hacerlo el día jueves. Yo les voy a dar un PDF de esa, pero yo quiero que de ustedes vaya saliendo. Les decía, los exámenes yo los voy a tomar con calculadora, lápiz, borrador y una hojita. No voy a tomar con computadora, ¿de acuerdo? Pero también es importante que ustedes, en la realidad, yo ya no hago esto a mano, yo hago en la computadora. O sea, pero yo me hice mi propio programita, mi propia hoja. Es súper fácil. Ustedes manejan, lo pueden automatizar al cálculo. ¿Sí? Sin embargo,
por fines de didáctica, por fines de que yo quiero que ustedes sepan cómo se hace, sepan cómo se calcula, tienen que hacerlo a mano para que ejerciten sus calculadoras. ¿Sí? Ahora, yo les voy a subir, veamos el ejemplo, ese ejemplo les voy a subir como PDF, como una foto. Ustedes vuelven a hacer y van comparando los resultados. Es otra cosa, ¿no? Y ya les voy a enviar un deber. A propósito de los deberes, por favor, les estoy sugiriendo que los deberes mejor me los hagan y me los suban en PDF a mi correo. El nombre del archivo tiene que ser el nombre de ustedes. No me pongan tarea 1 XDF. ¿Quién será XDF? Tengo que estar, a veces no ponen ni el nombre en la parte interna. ¿Y a quién le pongo el deber? ¿A quién le califico? Pues si ustedes ponen, voy a coger el nombre que veo en pantalla, Michael Michael, no se ve el apellido, déjenme ver si no lo veo. Por ejemplo, Michael Ordóñez, tarea 1, punto. Ya sé que es Michael Ordóñez, la tarea 1, la 2, la 3. Y para mí es fácil ubicarlo, veo el paralelo, etc. Eso, el nombre del archivo, para irnos regularizando. El desarrollo es muy importante. A mí me gusta, por ejemplo, que yo voy a mandar ejercicios que son del ejercicio 7 y les voy a poner el 7, no, ya les mandé el 722. 722, entonces me ponen el número del ejercicio que ustedes quieren y el desarrollo, ¿sí? Atiendan las sugerencias que yo les hago, por favor, no quiero que sea claro que hay el procedimiento. Si no hay el procedimiento, yo le pongo, no sé dónde están los valores, usted copió. Pero si me ponen el procedimiento, no, a veces uno calcula, por ejemplo, un polígono, ¿cómo me van a escribir todas las operaciones? No, me ponen un ejemplo de una, se acabó. Entonces yo digo, sí, está haciendo bien. Entonces, veo el procedimiento y veo los resultados, está muy bien. Si me ponen una mezcla de todo, con lápiz que ni se ven, las fotos mal tomadas, no, ya tenemos que ir poniendo algo de calidad. Todos esos archivos yo los estoy guardando en una carpeta y si después las autoridades me dicen, vean, ¿cómo sabemos que los estudiantes hicieron? Aquí están las pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, queda pendiente para la próxima semana hacer un ejercicio completo, ¿sí? De este ejemplo de cálculo de polígonos. Con eso vamos absorbiendo cualquier inquietud que ustedes tengan sobre este proceso. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, no sé si, me olvidaba de decirles que para ustedes está planificada, a ver, yo creo que la jueves de la próxima semana una primera evaluación teórica. Teórica, no es práctica, es de teoría. Pero yo creo que la puse el jueves tarde y yo creo que eso yo me garantizo que ustedes van a tener, ¿no es cierto? Pero yo quisiera que en esas 2 horitas del jueves hagamos esto para igualarnos, hacer el ejercicio de polígonos. Si no vamos desfasados, bueno, no tengo ningún inconveniente, vamos desfasados por el 1 de mayo que no hubo nada, vamos desfasados con los otros 2 paralelos que ya terminamos todo lo que es cálculo deportivo. No sé qué opinión tengan al respecto ustedes. Quisiera escucharlos en 5 minutitos que nos faltan. O sea, Inge, el jueves sería la parcial y aparte ese mismo día revisamos lo del ejercicio de la poligonal. Yo quisiera separar mejor, Jessica, esos dos. Por eso les decía, no sé cómo podríamos hacer. O si ustedes disponen, verán, yo necesito 10 minutos, no, 15 minutos para hacer esa prueba. Es una prueba objetiva, nada más. Entonces yo necesito nada y que ustedes se conecten, es por el Canvas. Entonces se conectan y de ahí
hacen la prueba y nada más. 15 minutos máximo necesito. Ya, entonces no podríamos hacerla el día viernes en la hora de clase. En la hora de clase. Podría ser dedicarle 10 minutos al inicio y ya. Entonces, Sí, para hacer el jueves lo del ejercicio. ya, entonces déjenme reprogramar porque esa ya la subí, ya está en el sistema. Tengo que reprogramar la fecha. Entonces ya, para ponerla al inicio de los... Necesito 10 minutos, nada más. ¿Ya? Ya, Inge, muchas gracias. De acuerdo, perdón. Estoy desfasado, estoy viéndome. Ya, ¿alguna otra inquietud? Ingeniero, la prueba es solamente teórica, ¿verdad? O sea, de todas las clases que hemos visto. Sí, es de teoría de lo que hemos visto hasta ahora. No hasta ahora, sino más bien yo voy a ir dividiendo por partes, ¿ya? O sea, ¿qué va a pasar? Que a ver, que la primera parte es de todo lo que es medición, logimetría, ángulos, luego vendrá parte de lo que es cálculo de azimut, de estación total, o será otra prueba, y luego tendríamos una de cálculo de polígono, ¿sí? O sea, vamos a ir separando porque en realidad yo estoy un poquito atrasado en cuanto a las evaluaciones, ¿sí? Vamos a irlo programando así. No, la primera parte tiene que ver solo con longimetría, mediciones y algo de ángulos. No sé, tendría que revisar, pero es eso, ¿no? No es más. De ahí tomaré otra que es referente a estaciones, azimuts, ángulos y todo eso, ¿no? Luego después vendrá otra de cálculo de polígonos, ¿sí? Eso también es importante que ustedes vayan revisando, ¿no? Recuerden que pueden accesar a la biblioteca virtual para que también puedan ir mejorando los conocimientos, aumentándolos, no sé, quedarse con solo lo que yo les digo, ¿no? No, más bien ir reciclando, mejorando. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Estas clases grabadas no se las sube en ningún lado. Ya quedamos en eso. Sí, yo ya les prometo que todas esas las voy a subir, ya. Estoy, estoy viendo cómo hago, pero ya me quedaron en dar una idea para ver cómo subía todas en una hojita para que ustedes hagan el link y accedan a las grabaciones, ¿ya? Sí, ya está. Créanme lo que estoy haciendo eso para. Gracias, ingeniero. Ok, bueno, entonces con eso yo les agradezco mucho la atención que han puesto a esta clase y los espero la próxima semana. Por favor, tengan mucho cuidado, vamos a estar en luz amarilla y yo creo que muchos lo han tomado ya como que ya no pasa nada. Sin embargo, por favor, cuídense, no se contagien. Entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos, que pasen bien.